Este domingo regresa el horario de verano. La recomendación es adelantar su reloj una hora desde la noche del sábado. Y como usted sabe, mucha gente se queja de este cambio por las molestias que causan algunos. Hoy nos acompaña el doctor Reyes Aro Valencia. Él es director del Instituto Mexicano de Medicina Integral del Sueño para explicarnos cómo impacta el cambio de horario a la salud y cómo soportarlo mejor. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Con mucho gusto, buenos días. Pues este cambio de horario ha causado mucha polémica sobre si nos afecta, cómo nos sentimos, realmente podría modificar nuestro estado de salud durante las siguientes horas, los siguientes días después de este cambio de horario. Bien, pues el cambio de horario solo nos hace sentir cansados, con extrañeza de ver diferencias en el grado de iluminación de acuerdo a la hora, pero debemos estar tranquilos porque nuestro organismo, el cerebro, tiene un reloj biológico que es perfectamente capaz de adaptarse a varias horas, no solo a una. El ejemplo claro es el fin de semana y las vacaciones, en donde nuestro reloj biológico se recorre no una, dos o más horas. Nos acostamos más tarde, nos levantamos más tarde y nos sentimos extraños. El domingo, que queremos acostarnos temprano para levantarnos temprano el lunes, es difícil la noche del domingo y más difícil la mañana del lunes para levantarse. Este ejemplo nos deja muy claro cómo somos perfectamente capaces de adaptarnos a cualquier cambio. Y una hora solo nos hace sentir diferentes, pero el promedio de adaptación para estos cambios nos lleva no más de 72 horas. Claro que genera quejas, genera incertidumbre y sobre todo porque se ha retomado el tema en torno a las posibles afectaciones que esto tiene sobre la salud, pero la realidad es que no hay un solo estudio en el mundo que haya demostrado que alguien sufra un trastorno por cambiar el horario solo una hora. En México lleva más de 20 años y quienes manejamos trastornos de sueño no conocemos un caso que se haya desarrollado en alteración del dormir como consecuencia del cambio de horario, o bien que un trastorno preexistente de sueño empeore por estos cambios. Bueno, y cada vez que se acerca esta fecha para el cambio de horario de verano en nuestro país, aquí en la Ciudad de México, pues las opiniones son muy encontradas y son muy diversas. ¿Qué les parece si salimos a las calles a conocer qué es lo que opinan algunos capitalinos con respecto a este cambio de horario? ¿Les gusta, no les gusta, les afecta? Vamos a ver. Aprovechamos todo el día la luz y en la tarde todavía un buen rato, pero de todos modos se ocupa la luz a final de cuentas. Si se ahorra energía, pues también gana México. No, realmente a mí no me afecta el cambio de horario. No, porque finalmente pues es la programación en cuanto a horario, actividades, o sea, yo tengo ya todo planeado. Yo considero que el cambio de horario nos ayuda a tener una mejor capacidad de tiempo para estudiar, capacidad de tiempo para organizarnos y capacidad de tiempo para aprovechar la energía. Pues creo que el fin del cambio de horario es para optimizar los recursos de electricidad. Entonces, pues bueno, a veces lo quieren quitar por aprovechar un poco más el día. Aprovechamos un poco más la luz natural. Bueno, aunque sí nos afecta como a todos porque pues, relativamente dormimos como una hora menos, pero la verdad es que yo sí estoy como a favor. Simplemente te adaptas a... Oye, doctor, pues nos decía usted ya que el promedio de adaptación es de 72 horas. Veíamos quienes se adaptan fácilmente, algunos pues no tanto. Como especialista, ¿cuáles serían sus recomendaciones para transitar en estas 72 horas que usted lo decía, nos sentimos diferentes, para percibirlo lo menos posible, no tener sueño, no tener cansancio durante el día? Bueno, es importante en esos días evitar el descanso diurno, evitar la siesta y tener horarios regulares para acostarnos y levantarnos. Es cierto que se recorre una hora, pero si nos acostamos una hora antes, dormiremos el mismo tiempo que solemos dormir. Y en estos días previos al cambio de horario, ayuda ir recorriendo nuestro horario 10 minutos cada noche. Es decir, hoy nos acostamos 10 minutos antes de lo que acostumbramos y mañana nos levantamos 10 minutos antes. Esto nos da la pauta para que el cambio no se sienta tanto y sea mucho más fácil adaptarnos a él. Evitar en estos días el consumo excesivo de cafeína, evitar las cenas prolongadas. Tratar de evitar ver la hora en la noche porque esto hace que estemos... Perdón, hasta hacer cuentas, ya estoy durmiendo una hora menos. Claro. Ahorita serían las, ¿no? Pues no. Y esa frase que mucha gente siente que genera irritabilidad de que nos están quitando una hora de sueño, en realidad no aplica porque si ajustas tus horarios, tus actividades, pues no hay necesidad de preocuparse por nada y de esta manera pues estamos más tranquilos ante esos cambios de fatiga, cansancio, somnolencia e irritabilidad que es normal sentir en los días posteriores al cambio.
Entonces la recomendación sería que pues desde ahora empecemos, ¿no? Como a mentalizarnos un poco que viene el cambio de horario y empecemos como a actuar como si ya hubiéramos adelantado nuestro reloj para que pues nos empecemos a acostumbrar, ¿no? Así es, yo creo que el enojo causa tensión y eso hace que cueste más trabajo Doctor, y es adaptarse. Claro, fácil ¿no? dormirnos una hora antes, es decir, fisiológicamente podremos hacerlo, es sencillo decir, Sí. bueno, ahorita es la hora que yo tendría que estar cambiando el horario, Sí. me voy a dormir una hora antes, ¿nuestro cuerpo está en posibilidades de hacerlo? Sí, esta manera llamada cronoterapia que mencionamos nos lo facilita más. Es difícil una hora hacerlo en una noche, pero si lo hacemos paulatinamente, esto es más factible. 10 minutos antes cada noche para acostarnos y el día siguiente levantarnos 10 minutos antes, nos van a poner listos para que sintamos menos estos cambios. Bueno, Enrique, aunque hoy es viernes, Ahí no está. te desveles, hay que dormirse más temprano. Así es. Gracias de verdad por estas recomendaciones Con mucho gusto. que seguramente son de mucha utilidad para todos nosotros. Reyes Aro Valencia, director del Instituto Mexicano de Medicina Integral del Sueño. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias. doctor.